Buen día a todos, mi nombre es Marcelo Noé Basabe Rojas, soy aspirante a la licenciatura de Matemáticas por parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles el informe de mi proyecto de investigación y con el cual concluyo el curso propedéutico 2007. El trabajo se titula Matemáticas en la práctica médica diaria, opinión de especialistas. Las matemáticas son una rama de la ciencia que ha hecho grandes aportaciones a la medicina y gracias a ello se han generado enormes beneficios para millones de personas en todo el mundo y desde hace siglos. Por esa misma razón, las matemáticas forman parte de los programas académicos de bachillerato para aquellas personas que aspiran a estudiar la carrera de medicina y también durante la carrera se ven algunos temas de matemáticas. Muchos de ellos son importantes para entender conceptos de otras materias como fisiología, farmacología, algunas cuestiones de genética, bacteriología y eh, otra de las ramas que está cobrando cada vez más interés y más importancia es la estadística por la influencia que tiene en lo que actualmente se conoce como medicina basada en evidencias. La medicina basada en evidencias requiere por parte de los médicos que desarrollen una serie de habilidades para que sean capaces de buscar, seleccionar, analizar, interpretar y sobre todo aplicar información que proviene directamente de investigación original y que con ella pueda tomar decisiones oportunas y apropiadas en la atención médica a pacientes específicos. Eh, Sin embargo, se desconoce cuál es la opinión general por parte de los médicos en cuanto a lo que han estudiado a lo largo de su formación, tanto en el bachillerato como en la carrera. No hay mucha información sobre lo que ellos piensan en cuanto a la utilidad de lo aprendido o a la aplicabilidad. Por otra parte, tampoco hay mucha información de qué tan informados o qué tan enterados están los médicos de los avances en matemáticas y las aplicaciones en investigación, particularmente en lo que se refiere a sistemas complejos. Bien, por esa misma razón, pues se inició una investigación documental eh, buscando en diferentes fuentes, pero la que fue la principal fuente de búsqueda fue la página de PubMed, que es una página administrada por el gobierno de Estados Unidos o la Biblioteca Nacional de Medicina, que es de los Institutos Nacionales de Salud. Esta es una enorme base de datos, de artículos científicos, de miles de revistas de prácticamente todo el mundo. Después de hacer una búsqueda, se llegó a la conclusión de que pues, realmente no hay mucha información que pueda responder preguntas como qué es lo que piensan los médicos sobre la importancia de las matemáticas en su práctica médica o en general con qué frecuencia utilizan las matemáticas cuando están haciendo su labor asistencial. Eh, no sabemos si los médicos en general piensan si lo que aprendieron ha sido suficiente para su trabajo cotidiano o si consideran que es necesario para ellos aprender todavía ciertos temas o repasarlos para mejorar su desempeño y pues qué tanto saben, qué tanto están informados de los avances de las matemáticas y de su aplicación en investigación de vanguardia. Por esa misma razón nos planteamos diferentes objetivos, entre ellos tratar de describir a través de este estudio la importancia que los médicos especialistas le dan a las matemáticas, específicamente a lo que estudiaron en el bachillerato y en la carrera de medicina. También pretendimos determinar qué tanto aplican los médicos especialistas de matemáticas y con qué frecuencia en su trabajo cotidiano. Tratamos de definir si lo que ellos aprendieron lo consideran suficiente para su ejercicio profesional o bien si sienten la necesidad todavía de aprender o repasar o recordar ciertos temas de matemáticas y que ello pudiera repercutir favorablemente en su desempeño. Y finalmente quisimos investigar qué tanto saben de la aplicación de modelos matemáticos avanzados, sobre todo al estudio de sistemas complejos
específicamente en el área de su especialidad. Bien, para ello desarrollamos un estudio que básicamente tiene el modelo de una encuesta descriptiva y como tal, pues es un estudio modesto, observacional, cualitativo y descriptivo. Aquí básicamente se describe el flujo de actividades que se llevaron a cabo en esta investigación. La investigación de campo básicamente se hizo en un hospital privado con los médicos especialistas que ahí laboran. El hospital está ubicado en Puerto Vallarta, México. Bien, solamente para describir lo que encontramos, aplicamos encuestas a 17 médicos de diferentes especialidades, casi todas ellas diferentes, solamente se repitieron tres especialidades, dos médicos en cada una de ellas, las demás fueron todas diferentes. Bien, en cuanto a la pregunta de qué tan importantes consideran los médicos las matemáticas en su práctica diaria, es de llamar la atención que para todos ellos es importante. Para más de la mitad son indispensables, casi la otra mitad lo consideran muy importantes y una minoría los considera convenientes. Eh, en cuanto a qué tan frecuentemente usan las matemáticas o qué tipo de cálculos hacen, qué tan frecuentemente hacen algún tipo de cálculo matemático, casi tres cuartas partes de los médicos señalaron que los usaban diariamente, casi la otra cuarta parte lo hacían con frecuencia y una minoría ocasionalmente. Bien, cuando investigamos en qué situaciones clínicas de su trabajo los médicos especialistas suelen hacer cálculos, pudimos encontrar que la mayor parte de ellos los realizan principalmente en las áreas de hospitalización, de urgencias o directamente en su consultorio y en menor medida en el quirófano o en el análisis de o interpretación de resultados de laboratorio o estudios de imagen o en menor medida aquellos que se dedican a la investigación y a la docencia. Cuando quisimos saber cuál es el tipo de cálculos matemáticos que suelen ellos realizar, vemos que la gran mayoría realizan operaciones muy sencillas, prácticamente de aritmética básica, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, porcentajes, regla de tres, y en menor medida pues a algunas operaciones de estadística básica, geometría y otras ya en menor proporción. Les preguntamos si consideraban que lo que habían aprendido en el bachillerato o en la carrera les había parecido suficiente. Nos llamó mucho la atención que casi la mitad dijeron que sí, casi la cuarta parte dijeron que no y muy notablemente la tercera parte no estaba seguro de si lo que había aprendido era suficiente o no para su práctica profesional. Posteriormente les preguntamos sobre si consideraban importante haber estudiado algunos temas. Específicamente ellos señalaron que les resultaron importantes los temas relacionados con estadística y con medicina basada en evidencias. Prácticamente tres cuartas partes de los encuestados mencionaron esas áreas matemáticas como, como importantes y que les hubiera gustado verlas, aquellos que no las vieron o los que sí las vieron, verlas a mayor profundidad. Eh, eh, ya en ese sentido, una pregunta complementaria era si ellos consideraban importante repasar o recordar o incluso estudiar en la actualidad algún tema matemático para mejorar su desempeño profesional y llama la atención nuevamente que la gran mayoría otra vez hace referencia a temas de estadística, medicina basada en evidencias. Bien, ya yendo un poquito más allá, cuando exploramos sobre si los médicos especialistas tenían algún conocimiento en cuanto a las aplicaciones de matemáticas avanzadas en algunos temas de investigación en su especialidad, hubo algunos de ellos que dijeron que sí, la mayoría dijeron que no estaban muy informados
y de los que sí, específicamente en el área de cardiología, urología y oftalmología, hicieron referencia a temas como el estudio de arritmias cardíacas, ecocardiografía y algunos temas de cirugía refractiva, óptica, el estudio de alteraciones eh, de neurocontrol complejas como síncope, etcétera. Y bueno, algunos de ellos también mencionaron cierto conocimiento sobre la teoría de fractales y la aplicación que tiene para el estudio de ciertas estructuras anatómicas repetitivas y complejas. Bien, cuando por último exploramos lo referente al conocimiento que los médicos especialistas tenían sobre la aplicación de las matemáticas, el modelamiento de sistemas complejos en su área de especialidad, y considerando como ejemplos de sistemas complejos algunos de ellos como la teoría de atractores o sistemas dinámicos no lineales o la teoría de caos, la teoría de fractales, el uso de series de tiempo o dinámicas de población. Aquí llama la atención que la gran mayoría de ellos no tenían información sobre estos temas, específicamente en lo referente a tractores, y una proporción un poquito mayor empezaba ya a tener alguna idea o había escuchado o empezaba a estar algo familiarizado con temas de series, de análisis de series de tiempo y de dinámica de poblaciones. Finalmente, con toda esta información, llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar, que las matemáticas son muy importantes, de hecho indispensables para la mayoría de los médicos y que las usan con mucha frecuencia, si no es que diariamente la mayoría. Eh, Consideran que pues en la actualidad lo que aplican de matemáticas es mucho más simple, menos complejo que lo que llegaron a aprender durante el bachillerato o la carrera. Sin embargo, piensan que pues aunque en la actualidad no lo apliquen, el haber aprendido esos temas ha sido importante en su formación, sobre todo porque es una disciplina que a opinión de ellos pues ayuda a desarrollar el pensamiento lógico. Sin embargo, llama la atención de que a pesar de que lo que los médicos utilizan de matemáticas en la actualidad o en su práctica diaria es muy básico, muy simple, muy sencillo y más que lo que estudiaron durante su formación, muchos de ellos expresan una necesidad importante de aprender, repasar o recordar ciertos temas, en su gran mayoría enfocados hacia la estadística y como derivación hacia la medicina basada en evidencias. Esto de alguna manera deja entrever que probablemente en su formación están estudiando temas que si bien les ejercitan el desarrollo del pensamiento lógico, pues está dejando todavía algunas lagunas en lo que para ellos sí es una necesidad como parte de las herramientas que necesitan para el trabajo asistencial a sus pacientes. Y finalmente, las aplicaciones de investigación, el uso de matemáticas avanzadas en el estudio de sistemas complejos, pues es algo que no forma parte del trabajo cotidiano de los médicos y que, bueno, probablemente es porque son temas ya muy sofisticados que básicamente están circunscritos al ámbito de la investigación, particularmente en grandes centros multidisciplinarios específicamente dedicados a ello. Y pues bien, esto es el trabajo con el que concluyo felizmente el curso y les doy mis más sinceros agradecimientos por toda su atención.